Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 37 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Muy buenas noches. Ahí cuando suena el estribillo de la canción, sí, señor, arrancamos un nuevo programa más en la iglesia de la Iglesia del Redentor, con esta canción que es la cortina que dice Cristo es mi Redentor, y eso es lo que creemos, ¿no, José? ¿Cómo estás, José? Sí, señor, muy bien, todo muy bien. La verdad, lo extrañamos al pastor, pero bueno, está de vacaciones todavía. Está de vacaciones, muy buen tiempo que le esté tocando con la familia, que esté descansando. Es muy bueno poder hacer un parate a veces en el año, irse a un lado diferente de la casa, respirar otro aire, estar con la familia. Si se puede hacer, es muy recomendable, ¿no? Sí. Y si no, tratar también de hacer otra cosa diferente, porque después todo el año se hace pesado a veces, ¿no? Intenso el trabajo, levantarse temprano, cumplir muchas horas de trabajo, volver cansado, así cada día. Así que siempre es muy bueno poder salir un poquito de la vida cotidiana y disfrutar con la familia, sobre todo. Estamos en el programa número 47, señores. Muy bien. Entró el programa que festejar algo, que es un festejo. Programa número 50. Siempre querés comer algo. Y hay algo que festejar. Son esos números redondos que tenemos que grande. No lo hubiéramos soñado nunca cuando arrancamos el programa en abril del 2025, estar en el programa número 47. Pero acá estamos, gracias a Dios. El Señor nos bendice, nos protege, nos sostiene. Estamos en FM Fuego 91.9, ahí escuchanos en la aplicación de la radio, o también estamos por Facebook de la Iglesia del Redentor. También ahí pueden escucharnos y vernos. Acá estamos las caripelas nuestras. Mira, Clemente nos está viendo. Muy bien. Alicia nos está viendo. Yo no sé si hay alguien más que nos está viendo ahí que no veo. Ali Libet Porte Vilicero también nos está viendo. Mirá vos. Díganos de dónde nos están hablando. Mándenos un mensajito. Hola, estoy acá en Catamarca. Bien. Hola, estoy acá en Kuwait. Hola, estoy acá viéndolo desde Azerbaiyán. Ahí, imagínate. O desde Lanús. ¿Qué te parece? Sí. Ahí nos dicen entonces de dónde nos están mirando. Bueno, qué lindo poder encontrarnos nuevamente acá. Hoy tenemos, por supuesto, el informe de la Iglesia Perseguida. Este programa nos toca a Eritrea, un país africano, donde hay mucha persecución muy peligrosa para el cristianismo. Tenemos hoy la biografía de Jan Hus, un gran hombre de Dios, un reformador antes de Lutero. Mirá. Que no logró lo que logró Lutero, pero ya pensaba cosas muy similares con respecto al tema de las indulgencias y todo eso, y que fue, por supuesto, como muchos, martirizado, fue quemado vivo. Así que vamos a escuchar un poquito de la vida de él, de lo que él hizo y de lo que sufrió por Cristo. Tenemos un montón de canciones muy lindas también para poder compartir, y al final el mensaje del hermano José Pereira también para poder estar con la palabra de Dios y irnos llenos del Espíritu Santo. Estamos acá, las vías de comunicación son el 15 55 08 18 10, 15 55 08 18 10, o nos escriben al Facebook de la Iglesia del Redentor. Ahí estamos leyendo los mensajitos, ¿sí? Hermoso comienzo. Los controles, como siempre, Fausto, el capo del mundo, ahí haciendo magia con los dedos. Vamos a empezar con una canción, ¿qué te parece? ¿Sí? Dale. Un artista que ya falleció hace un tiempo, que incluso estuvo cruzadas de
oración, porque tuvo un cáncer muy fuerte, Julio Melgar, y al final está con el Señor. Así que vamos a escuchar una preciosa canción de él, creo del año 2014, que se llama Tú eres Dios. Vamos con esa canción. Vamos. Todo lo que yo siempre busqué, mi anhelo, el deseo de mi corazón. Ahora veo lo que antes no podía ver, y por tu gloria yo sé que hacia adelante va. Me haces tan feliz, me llenas de paz, me haces tan feliz, me llenas de amor. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoro. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Eres todo lo que yo siempre busqué, mi anhelo, el deseo de mi corazón. Ahora veo lo que antes no podía ver, y por tu gloria yo sé que hacia adelante voy. Y me haces tan feliz, me llenas de paz, me haces tan feliz, me llenas de amor. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, que ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Que ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Me haces tan feliz, me llenas de paz, me haces tan feliz, me llenas de paz. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, que ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Te adoraré, siempre te adoraré, siempre te adoraré, siempre te adoraré, siempre te adoraré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, que ti me gozaré. Quitaste mi dolor y Bueno, acá estamos de nuevo. Mirá, espera que pongo el botoncito acá del... Aprieto el... Ahí estamos, en Facebook de nuevo. Bien, escuchamos a Julio Melgar con Tú eres Dios, una canción preciosa, bien movida para arrancar el programa, bien arriba. Le mandamos un saludo entonces a Lilibet Porte, que nos está mirando, al pastor Aquiles Peruzzi también. Luro de Villena nos manda un mensajito, saludos desde Salta. Bien, nos saludaba también Flor, así que desde Herli, ahí estamos todos conectados en Facebook. Y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando y viéndonos en este programa de la Iglesia del Redentor. Bien, lo que pasó el fin de en la iglesia. Dije hoy que era 12 de febrero, ¿o no dije?
No dijiste nada. No dije nada, ¿no? ¿Y es 12 de febrero hoy? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy 12 de febrero de 2026, señores. Año del Mundial también, ¿eh? Año del Mundial. Año del Mundial, 2026, estamos transmitiendo desde FM Fuego. No lo quiero dejar. Programa número 47, eso sí lo dije, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, gracias. Acá tengo los recordadores. Bien, lo que pasó el fin de la iglesia, este viernes no tuvimos actividad con los niños, adolescentes, pero sí hemos tenido un culto muy lindo el domingo. Tuvimos alabanza, hay unas alabanzas muy lindas, algunas un poquito antiguas también. Sí. En la iglesia cantamos alabanza de todos los años, desde los años 80 hasta los 2014. Sí, nos quedamos un poco cortos, porque nos faltan algunas más nuevas. Pero la idea de las canciones que elegimos para la iglesia, más allá de que sea musicalmente cantable, es que la letra diga algo contundente, ¿no es cierto? Y cantamos, por ejemplo, una canción que se llama En tus manos rotas vi todo tu amor por mí, comprendí entonces tu amistad, ¿no? Como el Señor dio su vida por nosotros, ¿no? Como dice en la Biblia, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, ¿no es cierto? Y el Señor dio la vida por nosotros. Otra canción que cantamos, que también es antigua, dice Jesucristo la verdad, nuestra fe, nuestro compromiso. ¿Sí? Y hablaba de salir a las calles a predicar. En el año 85 se hablaba de salir a las calles a predicar. Mirá, 41 años. Imagínate que todavía hoy hace falta eso. Y son canciones que no pasan de moda. Por ahí musicalmente sí tienen un estilo muy antiguo, pero la letra sigue siendo algo actual, algo que se puede seguir cantando, con el cual se puede seguir adorando a Dios. O canciones muy breves que tienen 2 o 3 frases solamente, pero que, por ejemplo, no miréis a nadie más que a Él, no adoréis a nadie más que a Él, porque solo Jesús nos sostendrá. La verdad. Entonces, enfocarnos en mirar a Jesús para que nuestra vida y nuestro camino pueda ser el mejor posible. Y aparte, una de las cosas que también tenemos es que la palabra esté en la canción, claro. La palabra de Dios. Yo creo que tiene más impacto eso que cualquier otra cosa, ¿no? Que sí, uno puede cantar. Totalmente. Así que yo creo que uno cantando lo que significa y lo que dice la palabra de Dios, entonces creo que tiene más impacto. Porque evidentemente uno toma base de lo que es justamente la palabra eterna de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, claro, si uno toma en base esa palabra, seguramente tiene que, como dice la Biblia, ¿no?, entrar como espada de 2 filos y llegar hasta lo profundo del corazón. Así que bueno, tuvimos una alabanza que creo que hemos podido adorar al Señor con un corazón arrepentido, un corazón humillado. Y después tuvimos, por supuesto, la palabra de Dios, ¿no? Sí. Que le tocó a un tal José Pereira. Sí. Ah, sí. Sí, me tocó predicar porque el pastor no está, bueno. Y hablamos un poco del compromiso, ¿no? Sí. Siempre hay un momento en la vida que nos tenemos que comprometer. Y el compromiso, primeramente, una de las cosas que yo decía, que el compromiso primeramente es con Dios, ¿no es cierto? Totalmente. Para que nosotros empecemos ahí a hacer cosas para Él, ¿no? Mientras que nosotros nos comprometamos con Dios, Él también se compromete y nos bendice, ¿no es cierto? Y yo pienso que ahí está toda la base, ¿no? Podemos andar en la vida errantes o ver qué hacemos, pero cuando encontramos a Dios nos comprometemos con Él, ¿no? Vamos a su casa, escuchamos sus canciones, lo que realmente quiere Dios que nosotros pensemos en Él, ¿no es cierto? Cuando nos comprometemos con Dios, lo dejamos entrar a nuestro corazón también, y a nuestra casa, ¿no? También. Y como dice Apocalipsis 3:20, ¿no? El Señor está golpeando la puerta de tu corazón y la figura es esta, ¿no? El picaporte del lado de adentro. Sí. Y cuando uno abre esa puerta, se compromete con el Señor y lo invita a pasar a su casa y a convivir con Él. Sí. Y eso no quiere decir que no pueden tirotear la casa, apedrear la casa, que haya dificultades en la casa, que haya problemas de humedad en la casa. Eso, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Porque el Salmo 23 dice que aunque uno pase por el valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Entonces, el ser cristiano o el creer en Cristo no te hace un superhombre, en el sentido de que no te va a pasar nunca nada malo. No. Pero aparte de todo porque eso, si no, tenemos que pensar en los discípulos que les pasó, ¿no? Claro. Aparte de nosotros podemos decir muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando nos comprometemos con Dios, también nos comprometemos con
con todo su ser, ¿no es cierto? Y él nos va ayudando, él nos va protegiendo, él va haciendo cosas maravillosas también con nosotros, ¿no? Así que es lindo esto de empezar a buscar de Dios y comprometernos con él. Así que bueno, eso fue un poquito lo que estuvimos hablando en la isla el domingo. Este domingo, bueno, tampoco va a estar creo, este pastor, así que seguimos hablando sobre el compromiso. Y bueno, seguimos tomando pasajes bíblicos y tratar de explicarlos y que haya una enseñanza para que uno durante la semana pueda poner en práctica ese pasaje, ¿no es cierto? La palabra de Dios, que es tan importante en nuestra vida. Porque con ella podemos conocer a realmente quién es Dios, podemos conocer más de Jesús, podemos comprometernos más, porque uno cuando conoce también asume un compromiso, ¿no? Sí. Cuando uno no conoce, uno puede errar porque no conoce, pero cuando uno conoce, ya sabe por dónde ir. ¿Viste cuando vos decís, vas a un lugar que no sabés las reglas y te mandas una macana? No, pero acá no se puede. Ah, no sabía, señor. Bueno, ahora que usted sabe, claro, si lo hace, ya sabe, lo hace sabiendo. Entonces, conocer a Dios nos da esa responsabilidad, pero qué hermosa responsabilidad, ¿no? Y cuánto más tenemos que conocer a Dios cada día para poder vivir más según su voluntad. La voluntad de Dios es clara, es estar cumpliendo lo que el Señor nos manda en su palabra, amarlo por sobre todas las cosas y compartir el mensaje. Sí, yo creo que el caminar con Dios nos hace estar siempre al lado de Él, ¿no? Yo pienso que cuando uno pensamos en Él y caminamos con Él, aunque vos estás ahí, quizás estás en un momento de tristeza o en un momento de angustia o en un momento donde la estás pasando mal, Dios quiere ayudarte, siempre quiere ayudarte, ¿no es cierto? Comprométete con Dios y Él no te va a dejar tirado como decimos nosotros, ¿no? Sino que supuesto, te va a dejar en alto como lo dejó a sus discípulos, ¿no? Es así, porque el Señor es fiel. Sí. El Señor es fiel, no como nosotros. Hablando de fiel, si no recuerdo mal, la próxima canción creo que es de Majo y Dan, ¿no es cierto? Y justamente se llama Fiel. Así que vamos a escuchar este dúo que creo que es un matrimonio que hace canciones a veces congregacionales, a veces para escuchar, no para cantar en la iglesia. Y justamente esta canción tiene como es el nombre del que estábamos hablando recién. Escuchemos entonces a Majo y Dan con la canción Fiel. Recuerda los días y sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa
en que sigue siendo fiel. Él está en tu barca, aún en la tempestad Él está ahí. Él es fiel y soberano, soberano. Una sola palabra es necesaria, una sola palabra. Escuchamos entonces a Majo y Dan. Él es fiel y verdadero, fiel hasta el final, ¿no? Y qué suerte, bueno, no es suerte en realidad, qué bueno que Dios es fiel hasta el final, porque si fuera por nosotros, somos todos infieles, ¿no es cierto? Pero de verdad, el Señor, como hablábamos antes, el Señor nunca falla. El Señor siempre está acompañándonos. Si Él promete algo, Él lo cumple. Amén, sí. El Señor no es hombre para mentir, como dice su palabra. Entonces Él es fiel. Y cualquier cosa que Él prometió, todo lo que prometió, el Señor ya lo cumplió y lo puede cumplir en tu vida. El Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y habla en presente, tenga vida eterna, no tendrá vida eterna. Uno ya empieza a gozar la vida eterna en este plano terrenal, porque ha creído en Cristo. Y cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y nos hace nuevas personas y nos confronta con lo que éramos antes, nos hace cambiar la conducta, nos modifica la mente para bien. Podemos tener otra mirada del mundo, podemos tener otra mirada de lo que hacíamos antes y el tiempo que perdíamos con algunas otras cosas, en lugar de estar interiorizándonos de lo que Dios quiere con nosotros, porque el Señor es fiel y el Señor nunca rompe su promesa. Qué importante la fidelidad del Señor, ¿no? Como dice el himno, grande es tu fidelidad. Me asombra muchas veces cómo el Señor nos sigue soportando, aguantándonos a pesar de nuestra infidelidad, ¿no? Como que la rueda de perdón de Dios, si uno va sinceramente, no se termina, ¿no? Y uno puede ir, como dice la palabra, al trono de la gracia y pedir perdón y arrepentirse, y el Señor acepta el perdón, se olvida de los pecados, te da una nueva vida y arrancamos de nuevo. Y cada día uno, ¿no?, comete errores, comete pecados, pero el Señor está siempre dispuesto a perdonar, porque también cuando uno cree en Cristo ya deja de ser esclavo del pecado. Exacto. Cuando uno es esclavo de algo, tiene un amo, ¿no? ¿Y la esclavitud tiene derechos? No. Si tu amo es el pecado, lo único que puede hacer es pecar. En cambio, cuando uno está bajo el señorío de Cristo, el Señor te da libertad. Y uno puede pecar, sí, pero ya no peca como esclavo, ¿sí? Y puede ir a pedir perdón, porque somos humanos y cometemos errores. Entonces, la fidelidad de Dios es eso, ¿no? Estar cada día con nosotros hasta que vuelva, como dice Mateo 28, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y está al lado nuestro todos los días hasta el fin del mundo. Y vos podés decir, no, pero a mí me pasó esto, me pasó aquello, y cuando yo estaba solo ahí. Y yo te puedo asegurar que no, que si vos buscás a Dios, Él va a estar con vos, que Él no te obliga a estar al lado de Él, ¿no? Él no te obliga a decirte, bueno, ahora si no seríamos todos autómatas y seríamos todos robots, entonces estamos obligados a caminar con Cristo. No, pero cuando había una publicidad muy interesante, que había un peluquero, ¿no? Y el que se cortaba el pelo le decía, Dios no existe. Si Dios existe, no habría guerra, no habría desnutrición. Y el peluquero dice, no, Dios existe, porque entonces ve un tipo de pelo largo, ¿no? De afuera. Y le dice, ¿sabe qué? Los peluqueros no existen. ¿Por qué? Porque si no, ese tipo tendría pelo corto. No, pero ese tipo no viene a la peluquería. Exactamente. Hay que ir a Dios para saber que Dios existe, ¿no? Uh-huh. Dios no te obliga a estar al lado de Él. Es mucho más linda verla que contarla, que yo la cuente. Pero el Señor es fiel, eso sabelo siempre, porque a pesar de todo lo que pasa en tu vida, el Señor es fiel. Si no, tenemos un ejemplo claro en Job, todo lo que le pasó a Job en su vida, todo lo que fue probado,
Y Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios. En su vida Job pecó, no pronunció en realidad palabra en contra de Dios a pesar de lo que le pasaba, pues sí pecó Job. Y el Señor lo restauró en todo lo que había pasado, ¿no? El ejemplo de Job es fundamental en la fidelidad de Dios para con sus hijos, a pesar de todo lo que nos pueda llegar a pasar. Porque uno va a tener pérdidas, va a tener tristeza, va a tener dolores, pero estas tristezas, esas pérdidas, esos dolores, es mejor transitarlas de la mano de Dios que sin el Señor, donde entra la desesperación, como es el llanto y la desesperación, justamente. No es una palabra que utilizo mucho porque cuando uno cree en Cristo tiene esperanza. Pasa que Dios lo que no quiere es que vos te pierdas. Exacto. Hay cosas que son fundamentales para tu vida, pero por ahí te llevan para otro camino. Pero Dios siempre está dispuesto a golpear la puerta de tu corazón. Y Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere siempre traerte al lado de Él, para cuidarte, protegerte, dar nuevas fuerzas, dar alivio a tu dolor, a tus cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que ese Dios en el cual nosotros hoy te estamos presentando es el Dios verdadero, ¿no? Es un Dios de paz, de justicia, de seguridad, de amor, sí. ¿No es cierto? Y Él es bueno, por siempre Él es bueno. Dios está como el padre del hijo pródigo, ¿no? Siempre esperando que el hijo vuelva y para darle un abrazo y hacer fiesta. Así que bueno, ese es el Dios fiel del que predicamos. Y ese Dios fiel del que predicamos está en los lugares más oscuros de la tierra, donde ser cristiano es una sentencia de muerte casi. Vamos a escuchar entonces el informe de la iglesia perseguida en un país africano, como es Eritrea, país número 5 en peligro de persecución del cristianismo. Ser cristiano ahí y manifestarlo es una sentencia de muerte, así que vamos a escuchar el informe de Puertas Abiertas sobre lo que pasa en Eritrea y lo que sufren nuestros hermanos cristianos en ese país. Eritrea es uno de los lugares más difíciles del mundo para los seguidores de Jesús. El gobierno reconoce únicamente 4 grupos religiosos, lo que excluye la mayoría de los grupos evangélicos y pentecostales, que son considerados ilegales. Los cristianos que practican su fe fuera de las iglesias autorizadas por el Estado se enfrentan a una vigilancia constante, redadas policiales violentas y encarcelamientos indefinidos, a menudo en condiciones extremadamente duras. Los convertidos del Islam o de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea también corren el riesgo de ser rechazados por sus familias y sufrir exclusión social, además de enfrentar la persecución del Estado. El carácter fuertemente militarizado de la sociedad agrava la represión. Las personas que son reclutadas a la fuerza por el ejército se enfrentan a un periodo de servicio indefinido. No hay clemencia para quienes no están dispuestos a servir, y los cristianos en el ejército que son sorprendidos adorando a Dios reciben castigos severos. Los cristianos se enfrentan a un dilema devastador: soportar la persecución y el servicio forzoso o huir del país por rutas peligrosas debido a las redes de trata, los riesgos extremos y la amenaza de tortura. Eritrea sigue siendo uno de los regímenes autoritarios más represivos y militarizados del mundo, gobernado sin interrupción por el presidente Isaías Afwerki desde su independencia de Etiopía en 1993. Se siguen llevando a cabo redadas en iglesias en casa, se cierran constantemente comunidades cristianas no registradas y se sigue imponiendo brutalmente el servicio militar obligatorio a los creyentes. Los grupos cristianos no tradicionales, como las iglesias evangélicas, pentecostales y bautistas, se enfrentan a la represión más dura. Al no estar reconocidos por el Estado, estos grupos e iglesias sufren redadas, encarcelamientos y una marginación sistemática. Se prohíbe el culto, se tilda a sus miembros de agentes extranjeros y se criminalizan sus reuniones. En ocasiones, la Iglesia Ortodoxa de Eritrea apoya los esfuerzos del Estado para reprimir a estos grupos. Los jóvenes también son muy vulnerables, ya que muchos son reclutados a la fuerza y de forma indefinida por el ejército eritreo. Además, los convertidos de trasfondo musulmán o de la ortodoxia eritrea pueden sufrir presiones por parte de sus familias y comunidades. Conoce a Paulos. Vivimos con el temor de quién será el próximo en ser arrestado. ¿Será otro hermano en Cristo? Seré yo. Pero debemos seguir caminando con Dios.
Construimos sobre lo que otros han hecho antes que nosotros. Paulos no es un nombre real. Cristiano eritreo, septiembre de 2024. Puertas Abiertas trabaja a través de alianzas estratégicas y redes de iglesias locales en Eritrea para proporcionar discipulado y formación sobre cómo responder a la persecución. Motivos de oración. Hay muchos cristianos atrapados en el famoso sistema penitenciario de Eritrea, algunos detenidos simplemente por practicar su fe. Ora para que mantengan viva su esperanza y sean liberados. Pídele a Dios que proteja y provea las necesidades diarias de los cristianos que son arrestados o detenidos por su fe. Ora para que sepan que no están olvidados y que sus familias sean consoladas. Eritrea está gobernada por una dictadura brutal. Ora para que el corazón del presidente Afwerki se aleje de la opresión y se acerque al amor de Jesús. Una oración por Eritrea. Padre, es difícil saber por dónde empezar a orar por los cristianos de Eritrea. Ha sido un lugar tan difícil para seguirte durante tanto tiempo, y, sin embargo, confiamos en que tus planes no fracasarán, tal y como has prometido en tu palabra. Trae esperanza y comprensión a los cristianos de Eritrea, para que puedan llenarse de nuevo con tu espíritu vivificante. Da alegría donde hay tristeza, esperanza donde hay desesperación y luz donde hay oscuridad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Escuchamos entonces el informe de la iglesia perseguida en Eritrea, lo que cuesta ser cristiano en ese lugar, la vida, casi en base, ¿no? Básicamente. Sí. Manifestar el cristianismo, las iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, bautistas, incluso hay una iglesia ortodoxa que apoya al Estado. Hay un hombre desde el año 93, creo que decían, que está como dictador ahí en ese país, y bueno, y el Islam está haciendo estragos. El Islam quiere exterminar el cristianismo. No hay mucha vuelta. Es un credo que todos los infieles deben morir, según ellos. Entonces ahí están los hermanos cristianos, esa minoría en Eritrea, tratando de sobrevivir, de poder llevar la palabra, de compartir la palabra, aún a riesgo de perder la vida, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? El Señor es fiel aún en las peores circunstancias. Pero Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no hay que tenerle miedo a morir, porque uno sabe que cuando uno muere, uno va a los brazos del Señor, ¿no es cierto? Ahora, ¿uno puede hacer muchas cosas en la tierra? Sí, seguramente que sí. Pero nadie es imprescindible, ¿no? Si uno no está, habrá otro que predique la palabra. Y acá tenemos la libertad, creo que lo hemos dicho en cada programa, ¿no? Tenemos la libertad de poder predicar, pero no sabemos cuándo se va a acabar, si se acaba, quizás se acaba, quizás no se acaba nunca, ¿no? Y uno pareciera que no, pero si vamos a ver la lista, en la lista tenemos 4 países latinoamericanos. Tenemos Guatemala, tenemos Nicaragua, México, Colombia y Cuba. Y así, ¿cómo puede haber persecución de cristianismo? Y ahí existe. Entre los 50 primeros países, no estamos hablando del país número 150, no. Dentro de los 50 primeros países hay 4 latinoamericanos. Entonces, evidentemente lo que parece que hay donde hay una democracia, también evidentemente en algunos momentos o en algunas regiones el cristianismo es perseguido por toda la obra que hace. Así que bueno, ahí estábamos con el informe de Puertas Abiertas, que siempre nos da informes certeros y verdaderos, y trabajan muy bien con todo lo que es la iglesia perseguida. Vamos a escuchar, no sé si alguien quiere decir algo, si no, arrancamos con las reliquias cristianas. Como siempre, tenemos este momento de escuchar canciones antiguas, pero que no por eso son anticuadas, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a un artista chileno en este caso, que se llama Polo Negrete. No confundir con Jorge Negrete, el mexicano, que también fue muy famoso, ¿no? Este es Polo Negrete, también tiene cualquier cantidad de discos, se convirtió en los fines de los 70s, venía en un grupo musical secular y empezó a cantar al Señor. Esta canción es del año 1985 y la canción se llama Te Preguntas a Veces. Así que escuchamos a Polo Negrete con Te Preguntas a Veces. Dices con amargura que hoy tu vida no tiene sentido,
hecho te ha dado lo que has vivido, debes conocerle hoy. En él hay un mundo mejor, él renovará tus fuerzas y sabrás que Jesús es el único camino, razón muy poderosa por la cual tú tienes que vivir. Jesús es el más fuerte motivo, razón más poderosa por la cual tú debes de vivir. Y al fin tú sonreirás, Jesús te brindará la felicidad. Te preguntas a veces en tus tristes momentos por qué vivo, ignorando que hay uno que a ti te ama, y ese es Cristo. Debes conocerle hoy. En él hay un mundo mejor, él renovará tus fuerzas y sabrás que Jesús es el único motivo, razón muy poderosa por la cual tú tienes que vivir. Jesús es el más fuerte motivo, razón más poderosa por la cual tú debes de vivir. Y al fin tú sonreirás, Jesús te brindará la felicidad, la felicidad, la felicidad. Ahí estamos, escuchá. La felicidad, dice, ¿no? Polo Negrete, con esa canción te preguntas a veces, acá escuchamos, ¿no? Esta canción típica, melódica de la época, pero cuántas verdades que dicen, ¿no es Sí, cierto, es verdad, José? es verdad. Así que escuchamos ahí a Polo Negrete en las Reliquias Cristianas, que cada semana intentamos traer canciones viejas que dicen cosas lindas del Señor. Vamos a escuchar ahora el informe sobre John Hus. Lo van a escuchar que digan John Hus porque era checoslovaco en su momento. Estamos hablando del siglo XIV y siglo XV, perdón, siglo XV y siglo XVI. No, 14 y 15, 1300 y 1400. En esa época vivió John Hus, antes de Lutero. Y vamos a ver lo que pasó, cómo fue su vida y lo que sufrió por el cristianismo. Así que vamos a escuchar eso y pegadito una canción. Al comienzo de su carrera monástica, Martín Lutero, buscando libros en una biblioteca, se encontró con un volumen de sermones de un sacerdote que había sido condenado como hereje. No pude entender por qué motivo había quemado a un hombre tan grande que explicaba las escrituras con tanta profundidad y habilidad. Este hombre se convertiría en un héroe para Lutero y muchos otros reformadores, ya que predicaba temas clave de la Reforma un siglo antes de que Lutero elaborara sus 95 tesis. Bienvenidos a este resumen de la vida de Jan Hus. Hus nació de padres campesinos en el sur de la actual República Checa. Para escapar de la pobreza, Hus se preparó para el sacerdocio. Pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurar un buen sustento y una buena vestimenta y ser considerado por los hombres. Obtuvo una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado. Fue ordenado en 1401 y se convirtió en predicador de la capilla de Belén de Praga, la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. El contacto con Wycliffe. Hus pasó gran parte de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía en Praga. Al vivir en una época de agitación social entre los hablantes alemanes y los ciudadanos checos, Hus se convirtió posteriormente en una figura clave para el nacionalismo checo. Sus puntos de vista acerca de la máxima autoridad de las escrituras se encendieron cuando comenzó a leer las obras de John Wycliffe. Hus vivió en una época en que la inmoralidad infectó el sacerdocio de la Iglesia Católica. Pronto comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero hasta que lo denunciaron al arzobispo y le prohibieron predicar. Mientras Hus
leía las escrituras y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. Necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Jan Hus argumentó firmemente contra las indulgencias. Abogó porque tanto el pan como el vino se sirvieran en la comunión y predicó en el idioma de las personas, en oposición al latín con el que se predicaba entonces. El gran cisma. Mientras tanto, la situación se complicó con la política europea, que vio a dos papas compitiendo para gobernar a toda la cristiandad. Un consejo de la Iglesia fue convocado en Pisa en 1409 para resolver el asunto. El consejo derrocó a ambos papas y eligió a Alejandro V como el pontífice legítimo. Alejandro pronto fue persuadido, es decir, sobornado para aliarse con las autoridades de la Iglesia bohemia contra As. As tenía prohibido predicar, pero solo en papel. Con el apoyo de los bohemios locales, As continuó predicando y ministrando en la capilla de Belén. Cuando el sucesor del Papa Alejandro V autorizó la venta de indulgencias para recaudar fondos para su cruzada contra uno de sus rivales, As se enojó y se volvió aún más inflexible. El Papa actuaba por mero interés propio y Hus ya no podía justificar la autoridad moral del Papa. Se apoyó aún más en la Biblia, que proclamó como la autoridad final para la Iglesia. Hus argumentó además que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. Sus opiniones fueron consideradas como un ataque contra el rey de Bohemia, quien obtuvo una parte de los beneficios del dinero recaudado con la venta de las indulgencias. Escritura rebelde. Con eso Hus perdió el apoyo de su rey. Su excomunión, que había sido abandonada tácitamente, ahora fue revivida y se impuso un interdicto a la ciudad de Praga, mediante el cual ningún ciudadano podía recibir la comunión ni ser sepultado en los terrenos de la iglesia mientras Hus continuara su ministerio. Para salvar a la ciudad, Hus se retiró al campo hacia fines de 1412, donde pasó los siguientes 2 años en una actividad literaria intensa escribiendo varios tratados. En noviembre de 1414, el Concilio de Constanza se reunió, y el emperador instó a As a venir y a dar cuenta de su doctrina. Debido a que se le prometió seguridad y a la importancia del consejo, que prometía reformas importantes a la iglesia, As decidió asistir. Sin embargo, cuando llegó, fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante 6 meses. En lugar de una audiencia, a Hus finalmente se lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió simplemente que se retractara de sus opiniones. El último aliento. En julio de 1415 lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archihereje, todo mientras oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros y lo encadenaron a una estaca. En respuesta a estar encadenado, dijo: Mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó, proclamando: Lo que enseñé con mis labios ahora lo sellaré con mi sangre. Sus verdugos recogieron sus cenizas y las arrojaron a un lago para que no quedara nada de sus restos. Pero algunos checos recolectaron trozos de tierra del suelo donde Hus había muerto y los llevaron de regreso a Bohemia como monumento conmemorativo. Los bohemios estaban furiosos con la ejecución y repudiaron al concilio. Durante los siguientes años, una coalición de husitas se negó a someterse a la autoridad del Sacro Emperador Romano o de la Iglesia y repelió 3 asaltos militares. A la postre, Bohemia se reconcilió con el resto de la cristiandad occidental. Los que repudiaron el compromiso de unirse de nuevo a Roma formaron la Unitas Fratrum, o Unión de Hermanos, que se convirtió en la base de los hermanos moravos, quienes jugarían un papel influyente a lo largo de los próximos siglos. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué podemos aprender los creyentes de hoy del pensamiento y de las acciones de Jan Hus? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por defender la verdad?
pies tu palabra ilumbrará mi camino que me guardará del mal. Cada día yo me estoy fortaleciendo porque siento nuevas fuerzas en contemplarla, Señor. Tu palabra santa y pura, ella me enseñó a triunfar y a caminar por el mundo, Señor, siendo más que un vencedor. Ay, gracias, Padre querido, por esta palabra santa. Por ella sé que me amas, Jesús, y en una cruz tú sufriste por mí. Por ella sé que me amas, Jesús, y en una cruz tú sufriste por mí. Palabra de vida, como un río de agua viva que fluye dentro de mí, y todo aquel que beba agua de este río habrá saciado su sed, porque es palabra de Dios. Tu palabra es santa y pura, ella me ayudó a triunfar y a caminar por el mundo, Señor, y siendo más que un vencedor. Ay, gracias, Padre querido, por esta palabra santa. Por ella sé que me amas, Jesús, y en una cruz tú sufriste por mí. Por ella sé que me amas, Jesús, y en una cruz tú sufriste por mí. Cuando hablaba de la cruz que sufriste por mí, ¿no? Realmente el esperar en Dios, en hacer que Él haga nueva todas las cosas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que nos quiere decir hoy Dios, ¿no? A cada uno de nosotros. Y Hernán en una lo dijo también, ¿no? La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, Hernán, que me hizo acordar al que estaba clavado en la cruz también al lado de Jesús, el ladrón, al ladrón. Y no te metas con este justo, le dijo al otro que lo estaba increpando, ¿no? Y Jesús, una de las frases que le dice: estarás conmigo en el paraíso. Y yo pienso que Dios es tan amoroso, tanto con cada uno de nosotros, que hace estas cosas maravillosas, ¿no? Aún pensando en lo último de tu vida, ahí está Dios, diciéndote: yo tengo un lugar preparado para vos, que es la vida eterna, una vida para siempre. Y en esta transición de muerte a vida no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros, ¿no es cierto? Muchas veces lo vemos en personas que están enfermas, que están delicadas, cómo Dios las acompaña, cómo Dios la va ayudando y la va haciendo nuevas, ¿no? Y a veces la gente necesita de este Dios maravilloso, ¿no? Y la palabra de Dios dice en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Jesús, del Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué maravilloso mensaje, ¿no? Y me gusta la segunda frase, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Vino a salvar. Y yo pienso que todos los que nos están escuchando hoy pueden decir: Cristo es mi Salvador, Cristo es mi amigo, Cristo va conmigo caminando todos los días. Me levanto y el Señor está, me acuesto y el Señor está. Mucha gente tiene tristezas. Hoy es un tiempo que mucha gente tiene tristezas. Hay falta de trabajo, hay muchas cosas que suceden. Pero como dijimos al principio y estuvimos diciéndolo casi todo el programa, Dios nunca te va a abandonar. Siempre tiene un lugar reservado para ti. Y otra de las cosas maravillosas que dice es que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo. Pero todos los que creen, los que están en el mundo, ¿no es cierto? Porque somos hijos de Dios. Él nos llama hijos a los que realmente creemos. Los demás son criaturas de Dios. Son criaturas. Y le faltaría ese pasito, que es creer el unigénito Hijo de Dios. Ese pasito lo tenés que dar esta noche. Este pasito lo podés dar, cerrando tus ojos, diciéndole al Señor que estás pasando un momento difícil, pero necesitas de Él. Y yo pienso que Él en este momento te está escuchando. Así como nos escucha de cada uno de nosotros todos los días, Él también te está escuchando en este momento. Entrega tu vida a Jesús, y toda tu vida va a cambiar. Te lo dicen personas que están aquí en esta radio, que la vida, una vez que nosotros dimos la vida a Jesús, Él empezó a transformar nuestra vida. Y es de todos los días, es un poquito, Hernán, es un poquito todos los días un poquito, y así vamos creciendo y lo vamos conociendo a este Dios maravilloso, y yo creo que Dios hizo algo muy especial de mandar a Jesús a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el momento de confiar, es el momento de andar con Él, es el momento de estar siempre con su corazón abierto para que Él realmente nos ame y nos quiera siempre. Este es un mensaje pequeño, pero un mensaje donde vos hoy tenés que tomar una decisión importante de tu vida: seguir a Jesús, y seguilo, así como estás. Él ya sabe cómo estás, Él ya sabe qué es lo que te está pasando, porque te está mirando, cada minuto de tu vida Él te está mirando, y Él está con vos. Así que te animo, dale para adelante, confiando siempre en el Señor. Amén. Amén. Gracias, José, por la palabra, por la palabra del Señor. Siempre es tan importante llegarnos hacia ella y dejarnos que ella nos hable, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Estamos llegando al final del programa número 47. Les mandamos un saludo a todos los que estuvieron escuchándonos, viéndonos. Sí. Saludos para Natalia y para mis nietos, que estaban ahí prendidos al Facebook. Gracias por estar ahí. Para hablar a Claudito Precedo, que no pudo ver los WhatsApp hoy. Se habrá puesto contento con el tanquito. Sí, con el tanquito se puso contento. Como siempre, gracias a Fausto, el capo del mundo en los controles. Esperamos el jueves que viene al pastor Ariel Alonso, que esté con nosotros acá, mientras tanto que esté disfrutando de las vacaciones. Y Dios mediante, este domingo a las 19 nos encontramos en Murature 757, en la Iglesia del Redentor, para tener el culto al Señor, ahí entre Amberes y Bolonia. Y el jueves que viene, Dios mediante, en esta radio tan querida FM Fuego 91.9, con el programa de la Iglesia del Redentor a las 21. Si juega Lanús, nos pasamos al viernes, ¿sí? Estamos hablando y después no se van a enterar. Pero ahí estamos acá, en la semana que viene, en este mismo estudio. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo jueves. Chau.
nació, vino a salvar el mundo. El primer paso Él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada.